En el primer caso, iremos a Missouri para la sentencia de un hombre que fue condenado a ver Bambi. Sí, ese Bambi. Daniel Berry Jr., un hombre de Missouri, recibió recientemente una sentencia inusual como parte de lo que los reguladores de Missouri llamaron uno de los mayores casos de caza furtiva en la historia del estado. En 2016, se produjeron detenciones relacionadas con la investigación que revelaron el alcance de las actividades ilegales del grupo, David Berry Jr. Más tarde, se declaró culpable de cargos de delito menor relacionados con la captura ilegal de vida silvestre, incluyendo matar, poseer y deshacerse de la vida silvestre ilegalmente. David Berry, cargo: matar, poseer y eliminar animales silvestres ilegalmente. Berry, junto con sus hermanos y su padre, estuvo implicado en la matanza ilegal de cientos de ciervos durante un periodo de al menos 3 años, lo que dio lugar a una de las mayores investigaciones de caza furtiva del estado. En muchos casos, simplemente se llevaban la cabeza o los lomos, los montaban y dejaban los cuerpos, y en muchos casos, a veces se llevaban un poco de carne o no se llevaban nada y lo dejaban en el campo. La operación de caza furtiva llevada a cabo por Berry y su familia estaba impulsada por el ego y el deseo de trofeos. Cazaban ciervos ilegalmente, sobre todo de noche, y después decapitaban a los animales, dejando que sus cadáveres se pudrieran. Sus acciones infringían numerosas leyes de caza, incluida la caza fuera de temporada, el uso de armas ilegales, como luces cegadoras, y la matanza de ciervos desde los arcenes de las carreteras. Fue condenado a 1 año de prisión, pero el aspecto singular de su condena es la obligación de ver la película Bambi al menos una vez al mes durante su encarcelamiento. David Berry, sentencia: 1 año de prisión. Ver la película Bambi al menos una vez al mes. La película Bambi, estrenada en 1942, cuenta la historia de un joven ciervo cuya madre es abatida a tiros por unos cazadores. El juez incluyó este requisito como una forma de subrayar las consecuencias de la caza ilegal y potencialmente provocar el remordimiento de Berry Jr. La intención detrás del castigo es hacerle reflexionar sobre el impacto de sus acciones y comprender la importancia de la conservación de la vida silvestre. La abogada de Berry Jr., Stacey Bilyeu, expresó su sorpresa por el castigo Bambi durante la vista de sentencia, calificándolo de extraño. No obstante, la decisión del juez constituye un enfoque único de la sentencia en un esfuerzo por abordar la gravedad del caso de caza furtiva y concienciar sobre las consecuencias de la caza ilegal. Además de su pena de prisión, Berry Jr. también recibió una condena de 120 días en otro condado por un delito grave de violación de la libertad condicional con armas de fuego. Su padre, David Berry Sr., y otros 2 miembros de la familia implicados en la operación de caza furtiva perdieron sus privilegios de caza, pesca y captura de por vida. Los demás miembros de la familia recibieron suspensiones de entre 5 y 18 años. La investigación sobre caza furtiva dio lugar a un total de 230 cargos en 11 condados de Missouri. Aunque se desconoce el número exacto de ciervos abatidos ilegalmente, las estimaciones sugieren que el grupo fue responsable de la muerte de varios cientos de animales a lo largo de los años. Los miembros de la familia Berry han pagado colectivamente $51,000 en multas como parte de su castigo. Aunque la sentencia de Bambi ha suscitado reacciones encontradas, sirve para recordar la gravedad de la caza furtiva y la necesidad de proteger la fauna salvaje. La decisión del juez Robert E. Greene de incorporar la película a la condena de Berry Jr. pretende educarle sobre las consecuencias de sus actos y disuadirle de cometer delitos en el futuro. Randy Dolman, jefe del Departamento de Protección de la Conservación de Missouri, dijo que estaba realmente satisfecho con el resultado. El juez decidió añadir esa advertencia viendo a Bambi a su discreción y aplaudo su creatividad e ingenio. Creo que intentaba dejar claro a Lade que el verdadero motivo detrás de todos los asesinatos no era obvio. No hay pruebas de que las partes fueran vendidas o no. Era casi como si los mataran por diversión y emoción. Pero por las fotos de sus fichas policiales, es obvio que sabe que metió la pata. Y si aprendió o no la lección, es para que él decida. En varios casos, se ha recurrido a sentencias creativas para concienciar y fomentar el remordimiento. En este caso, la intención del juez era utilizar una poderosa representación cinematográfica para que Berry Jr. se enfrentara al impacto de sus actividades ilegales de caza. Queda por ver si la sentencia Bambi logrará efectivamente su propósito, pero representa un enfoque único de la imposición de penas en un caso importante de caza furtiva.
A continuación, vamos a Texas, para otra sentencia bastante interesante, para un cazador furtivo que disparó más de lo que podía masticar. John Walker Drennon, de 34 años y residente en Whitesboro, Texas, fue condenado por cazar furtivamente un notable venado de cola blanca de 19 puntos, utilizando un rifle en un condado donde solo se permite el tiro con arco y en una propiedad privada. Este acto constituyó un delito grave de cárcel estatal. El joven de 34 años utilizó un rifle para matar a este ciervo de 19 puntas. Dos problemas. En primer lugar, estaba invadiendo una propiedad privada, según los investigadores, y en segundo lugar, estaba en una región del condado de Grayson, donde solo se puede cazar con arco. Eso convierte el delito en un delito grave estatal. Durante la temporada de caza 2016-2017, los guardas de caza del condado de Grayson, en Texas, hicieron un impactante descubrimiento que arrojó luz sobre las medidas extremas que algunos individuos están dispuestos a tomar en pos de un ciervo trofeo. La historia comenzó con la difusión de fotos que mostraban un impresionante ciervo de 19 puntos, lo que rápidamente encendió una oleada de rumores. Las sospechas en torno a la cuenta del cazador llevaron a los guardas de caza a investigar más a fondo. El 16 de diciembre de 2016, Drennon, el cazador responsable de abatir el magnífico ciervo, afirmó que había abatido el ejemplar de 19 puntas en un coto público de Oklahoma. Sin embargo, los guardas de caza habían obtenido una imagen de cámara de caza del mismo ciervo capturado en un coto público de caza en el lado texano del lago Texoma, lo que contradecía directamente la versión de los hechos de Drennon. Conscientes de la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva, los guardas de caza colaboraron con sus homólogos de Oklahoma y con agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Sus esfuerzos conjuntos condujeron finalmente a la confesión de Drennon, que reveló que, efectivamente, había abatido al ciervo en el condado de Grayson desde una carretera pública, utilizando un rifle. Posteriormente, se presentaron cargos contra Drennon, incluido el delito grave de captura de un ciervo sin el consentimiento del propietario, así como delitos menores de clase A por cazar sin el consentimiento del propietario y cazar desde un vehículo. Drennon también fue citado por cazar sin licencia, cazar desde la vía pública, carecer de formación como cazador y emplear medios y métodos ilegales. John Walker Drennon cargo, cazar un ciervo sin el consentimiento del propietario del terreno, cazar desde un vehículo, cazar sin licencia. Al darse cuenta de que la plantilla se ha acabado, el 12 de octubre, en el Tribunal de Distrito 15, en Sherman, Texas, Drennon entró en una declaración de culpabilidad por el delito grave de tomar un venado cola blanca sin el consentimiento del propietario. Lo hizo con la esperanza de tener una sentencia menor. Bueno, tuvo una sentencia única. El juez que supervisaba el caso, Jim Fallon, del Tribunal del Distrito 15 del Condado de Grayson, dictó una sentencia que dificultaría que Drennon repitiera su delito en los próximos años. En un intento de enfatizar la gravedad de las acciones de Drennon y desalentar la caza furtiva en el futuro, le ordenó pasar todos los fines de semana de la temporada de caza de ciervos en la cárcel del condado de Grayson durante los próximos 5 años, a partir del 30 de diciembre. Además, Drennon fue condenado a 5 años de libertad condicional y al pago de una cuantiosa indemnización civil de $18,048,10, determinada por la puntuación Boone y Crockett del ciervo. John Walker Drennon. Sentencia: pasar los fines de semana en la cárcel durante la temporada de caza de ciervos, 5 años de libertad condicional, $18,048,10 de multa. La puntuación Boone y Crockett es un sistema utilizado para medir el tamaño y la calidad de trofeo de los animales de caza. El ciervo obtuvo una impresionante puntuación de 202 en esta escala, estimando su valor en la cantidad especificada. John Walker Drennon, de Whitesboro, Texas, tendrá que pasar en la cárcel todos los fines de semana de la temporada de caza de ciervos, de noviembre a enero, durante los próximos 5 años. El caso atrajo la atención debido a la naturaleza única de la sentencia. Al obligar a Drennon a pasar los fines de semana en la cárcel durante la temporada de caza, el juez pretendía restringir su participación en actividades cinegéticas y demostrar las consecuencias de su delito de caza furtiva. Este castigo sirvió de fuerte elemento disuasorio contra futuras infracciones y subrayó la importancia de respetar los derechos de propiedad y la conservación de la fauna salvaje. Las autoridades de parques y vida silvestre de Texas elogiaron la sentencia como recordatorio de la necesidad de obtener el consentimiento de los propietarios de los terrenos y cumplir la normativa de caza.
destacaron el papel de los rumores locales en la denuncia de las actividades ilegales de Drinon. El condado de Grayson, conocido por sus recelosos siervos viejos, tiene una comunidad muy unida en la que las noticias se propagan con rapidez, incluso en los confines de las conversaciones de cafetería. Drinon tampoco podrá adquirir una licencia de caza durante 5 años. El caso contra Drinon sirve de advertencia a otros que se planteen participar en prácticas ilegales de caza. A continuación, iremos a Sudáfrica para la sentencia de un conocido cazador furtivo de rinocerontes. En uno de los juicios más importantes en la lucha contra la caza furtiva de rinocerontes, el tailandés John Chumlong Lemtongthai se declaró culpable de los cargos de exportación de cuerno de rinoceronte desde Sudáfrica. Chumlong Lemtongthai. Cargo: exportación de cuernos de rinoceronte desde Sudáfrica. Este caso reveló el uso de prostitutas que se hacían pasar por cazadores de caza mayor para ocultar una red internacional de tráfico, poniendo de relieve hasta dónde están dispuestos a llegar los delincuentes para explotar el lucrativo comercio de cuernos de rinoceronte. El modus operandi de Lemtongthai aprovechaba la autorización legal para que los extranjeros cazasen rinocerontes en Sudáfrica y enviasen sus cuernos al extranjero como trofeos. Para engañar a las autoridades, contrataba a prostitutas tailandesas para que participaran en cacerías escenificadas. Estas mujeres cobraban unos $800 cada una por visitar granjas cinegéticas, efectuar algunos disparos con rifles de pequeño calibre y luego posar junto a rinocerontes que habían sido abatidos por otra persona. El objetivo de este elaborado plan era exportar cuernos de rinoceronte para el comercio, en lugar de trofeos de caza legítimos. Los cazadores eran una tapadera de nuestra decisión de exportar cuerno de rinoceronte para el comercio y no para trofeos, declaró Chumlong ante el tribunal. Reconociendo su papel en las actividades ilegales, Lemtongthai expresó su arrepentimiento en una declaración ante el tribunal. Pido humildemente disculpas al tribunal y al pueblo de Sudáfrica por mi papel en este asunto. Soy consciente de que las emociones de todos los amantes de los animales en Sudáfrica están a flor de piel y de que yo formaba parte del problema. El agente de la ley debe entender que los ciudadanos sudafricanos se lo toman en serio, porque esto es patrimonio de los sudafricanos, patrimonio de los africanos, patrimonio de los pueblos del mundo. Los fiscales lo identificaron como una figura importante dentro de una red que incluía a propietarios de cotos privados de caza y a un presunto capo de la venta de partes de animales en Laos, que se beneficiaba del floreciente negocio de la venta de cuerno de rinoceronte en Asia, donde alcanza el asombroso precio de $65,000 por kilogramo. No se puede exagerar la importancia de la declaración de culpabilidad de Lemtongthai. Es la primera vez que el Estado logra detener y procesar a un miembro de alto rango de un sindicato internacional de contrabando de cuerno de rinoceronte. El Servicio de Impuestos de Sudáfrica, que dirigió la investigación, destacó la importancia de este avance en la interrupción de las cadenas de comercio ilegal asociadas con el contrabando de cuernos de rinoceronte. Entre octubre de 2010 y mayo de 2011, Lemtongthai orquestó cacerías autorizadas que dieron lugar a la muerte de unas 2 docenas de rinocerontes en una reserva privada de caza propiedad de Marnus Stale. Los documentos judiciales revelan que en 2011, Lemtongthai llegó incluso a un acuerdo con Stale para obtener cuernos de otros 50 rinocerontes, cuyo valor se calcula en unos $20 millones. Como parte de un acuerdo, los cargos contra Stale y otros coacusados fueron retirados tras la declaración de culpabilidad de Lemtongthai. Lemtongthai, por su parte, se declaró culpable de 59 cargos y se enfrentó a graves consecuencias por sus actos. Fue condenado a 40 años de prisión, la pena más larga por caza furtiva en Sudáfrica, lo que demuestra la determinación del país de combatir los delitos contra la fauna salvaje y proteger su población de rinocerontes. Chumlong Lemtongthai sentencia a 40 años de prisión mientras le condenaban. Lemtongthai permaneció con el rostro serio, casi sin emoción. El acusado es condenado a 40 años de prisión. Se trata de la pena más dura registrada en Sudáfrica por la caza furtiva de rinocerontes, y fue realmente celebrada tanto por los defensores de los animales como por los ciudadanos. Vaya celebración la de hoy. Nunca recuperaremos esos rinocerontes, esa es la gran pérdida. Pero hoy se ha enviado un mensaje maravilloso y contundente, y como grupo activista estamos muy contentos. El Dr. Joe Shaw, coordinador de rinocerontes de WWF-SI,
subraya la necesidad de sentencias apropiadas para disuadir a los individuos de participar en el comercio ilegal de cuerno de rinoceronte y para desbaratar las redes de comercio ilegal. Es muy importante que todos los implicados en delitos relacionados con rinocerontes reciban sentencias acordes con la gravedad de sus actos para que sirvan de disuasión eficaz para otros. Estas detenciones y condenas de alto nivel son fundamentales para desarticular las cadenas de comercio ilegal utilizadas para trasladar los cuernos de rinoceronte a los mercados ilícitos de Asia. A continuación, iremos a Michigan para la sentencia de una mujer que dio por muertos a sus caballos. En un penoso caso de crueldad animal, Bobby Joe Van Quivering, una mujer de 43 años de Ravenna, Michigan, fue llevada a juicio y acusada de crueldad animal por dejar morir de hambre a 3 caballos. Bobby Joe Van Quivering, cargo, crueldad animal. La sentencia tuvo lugar en el condado de Muskegon, donde Van Quivering también recibió libertad condicional, durante la cual se le prohibirá tener animales en su residencia. También se declaró inocente del delito grave de abandono y crueldad de animales, reconociendo su implicación en el trágico incidente. El proceso judicial contra Van Quivering comenzó en abril, cuando las autoridades descubrieron 3 caballos muertos en su propiedad. Además del macabro hallazgo, también encontraron 2 caballos demacrados y un ternero al borde de la muerte antes de ser rescatados. Lo descubrieron gracias a un chivatazo de su ex compañera de piso. Si te ponen a cuidar de un ser vivo, ya sea un niño o un animal, debes cuidar de ese ser vivo como cuidarías de cualquier otro animal o ser vivo. Van Quivering puede no haber infligido daño físico a los animales, pero sus inacciones fueron igual de malas, llevando la muerte a estos majestuosos animales. La fiscal adjunta Catherine Matlock reveló las terribles condiciones en las que fueron encontrados los animales, haciendo hincapié en la gravedad de su sufrimiento debido a la inanición y el abandono. En defensa de Van Quivering, su abogada Paula Mattes afirmó que ha asumido la responsabilidad de sus actos y ha buscado ayuda para sus problemas físicos y psicológicos. Esta declaración sugiere que Van Quivering reconoce su culpabilidad en la muerte de los caballos y demuestra su voluntad de abordar los factores subyacentes que contribuyeron a sus acciones. Tenía animales en su propiedad. Algunos estaban sanos, otros no. Así que dependía de ti elegir a quién querías sano y a quién no, a quién alimentabas y a quién no. Había comida para algunos, pero no para todos. Sin embargo, no es la primera vez que Van Quivering se enfrenta a cargos relacionados con crueldad animal. En 2006, fue acusada de un delito menor de crueldad hacia los animales y se declaró inocente. En aquella ocasión, fue condenada a pagar multas y costas judiciales. Los cargos se derivaban de acusaciones de crueldad con 20 animales, entre ellos caballos, perros, gatos, cabras y conejos, muchos de los cuales fueron puestos posteriormente en acogida. No era la primera vez que Van Quivering se enfrentaba a la ley. Uno pensaría que esta vez lo haría mejor, pero por desgracia no fue así. A pesar de las afirmaciones de Van Quivering de que los animales encontrados en su propiedad estaban abandonados y de que hizo todo lo posible por cuidarlos, la fiscalía presentó pruebas que sugerían su negligencia y que no les proporcionó el sustento adecuado. El caso judicial puso de relieve la importancia de la tenencia responsable de animales y la necesidad de responsabilizar a las personas de sus actos cuando se trata del bienestar de los animales, a su cargo. ¿Servirá de algo ir a la cárcel los 6 meses? La parte superior de las directrices. Si te mando a la cárcel porque estos animales murieron, ¿a quién ayuda eso? ¿Cambiará lo que hagas con el próximo animal que tengas? No lo creo. La condena de Van Quivering a 2 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional, durante los cuales no podrá poseer ningún animal, refleja la gravedad de sus delitos y sirve de advertencia a otras personas que se planteen maltratar a los animales. Bobby Joe Van Quivering. Sentencia: crueldad contra los animales. Haga lo que haga con los animales, es su elección, y no va a importar si te encarcelo o si no te encarcelo. Mientras el juez dicta la sentencia, se puede oír a Van Quivering moqueando y sintiéndose abatido. El peso de las palabras del juez la golpea con fuerza. Nancy Smith, que formaba parte del equipo de rescate que acudió a la propiedad para salvar a los animales, dijo lo siguiente acerca de la concienciación sobre la crueldad hacia los animales. Así que la gente está llegando, y estamos viendo muchos más casos que están siendo impulsados por los fiscales. Así que empieza a haber conciencia. El aspecto más crucial de esta sentencia radica en la conversación más amplia en torno al bienestar animal
y la necesidad de que la sociedad dé prioridad a la protección y el bienestar de las criaturas vulnerables. A continuación, vamos al condado de Latah para la sentencia de un funcionario del Estado que terminó en el lado equivocado de la ley cuando disparó y mató a un ciervo. En un caso que ha acaparado gran atención, el policía estatal de Idaho, Jeff Jayne, ha sido acusado de delito menor de caza furtiva por disparar ilegalmente a un alce macho antes del inicio de la temporada de caza. Jeff Jayne, cargo, delito menor de caza furtiva. El fiscal del condado de Latah, Bill Thompson, ha presentado una acusación de delito menor contra Jayne, que ha aceptado declararse culpable. Los cargos se derivan de la admisión de Jayne de que memorizó por error las fechas incorrectas de la temporada de caza. Se enteraron del caso cuando el taxidermista del condado de Bonnie les avisó. El abogado de Jayne, Jim Siebe, ha argumentado que las sanciones recomendadas son excesivas, dada la aceptación de responsabilidad por parte de Jayne y la ausencia de factores agravantes como cazar sin placa o disparar a través de una carretera. Describiendo el caso como peculiar y frustrante, Siebe expresó sus reservas sobre el acuerdo de culpabilidad e incluso contempló la posibilidad de ir a juicio, lo que podría plantear la cuestión de la nulidad del jurado. Sin embargo, el riesgo de enfrentarse a cargos de delito grave llevó a Jayne a aceptar el acuerdo. El propio Jayne reconoció su error y expresó su remordimiento, reconociendo que no había prestado atención a detalles cruciales. Es importante señalar que Jayne informó de la captura del alce al Departamento de Caza y Pesca de Idaho. Sin embargo, el departamento le informó de que había abatido al animal 4 días antes del inicio oficial de la temporada de caza. Esta información desempeñó un papel importante en los cargos presentados contra él. El caso es que vio ese alce, tenía la marca, fue un trato de oportunidad en el que pensó, bueno, si no consigo ese alce hoy alguien más lo va a conseguir. Lo atraparon entregándolo, no se entregó. Durante la sentencia, el juez expresó su escepticismo sobre cómo alguien tan meticuloso como Jayne podía cometer semejante error. No obstante, el juez acabó aceptando la explicación de Jayne de que se trataba de un error genuino. Adoptando los términos del acuerdo de culpabilidad, el juez impuso a Jayne un período de prueba de 6 meses, una multa de $500 y la retirada de su licencia de caza durante un año. Jeff Jayne, sentencia: 6 meses de libertad condicional, $500 de multa, revocación de un año de la licencia de caza. El juez destacó la esperanza de que la prohibición de cazar durante un año sirviera de recordatorio de la inmensa responsabilidad que tienen los cazadores a la hora de garantizar el cumplimiento de la normativa. El caso ha llamado la atención tanto del público como de las fuerzas del orden. Se ha expresado preocupación por un posible trato preferente debido a la posición de Jayne como agente del orden. Me pareció una parodia de la justicia. El fiscal del condado de Latah, Bill Thompson, respondió a estas preocupaciones, asegurando al público que Jayne no recibió ningún trato especial. Mientras tanto, la Policía Estatal de Idaho está llevando a cabo una investigación interna sobre el asunto. Desde el principio, un grupo de personas del condado de Bonner nos ha manifestado su preocupación porque el señor Jayne no recibiera un trato preferente, y les hemos asegurado que no es así. Además de los cargos de delito menor de caza furtiva, vale la pena señalar que el caso de Jayne ha atraído gran atención y controversia. Algunos ciudadanos han expresado su decepción y frustración por el resultado de la sentencia. Algunas personas, como Stephen David, del condado de Bonner, creen que Jayne recibió un trato preferente por su condición de agente del orden. Argumentan que si un ciudadano normal estuviera en la situación de Jayne, se habría enfrentado a consecuencias más severas por sus actos. Si eres un funcionario del gobierno federal, estatal o local, y te pillan con las manos en la masa, hay un tipo de justicia que se imparte. Fue una gran bofetada al condado de Bonner. Según la ley de Idaho, matar ilegalmente a un alce macho se considera un delito grave, que conlleva una fuerte multa de $10,000 y la posible prohibición de cazar durante un año o de por vida. Por ello, la decisión de acusar a Jayne de un delito menor e imponerle una multa de $500, junto con la revocación durante un año de los privilegios de caza, ha provocado la decepción de quienes esperaban una mayor disuasión contra los delitos contra la fauna salvaje. La sentencia también ha tenido un coste personal para Jayne. Admitió que el caso le había pasado factura tanto personal como profesionalmente, además de afectar a su familia inmediata y a su familia en el este. Jayne reconoció la vergüenza que sentía por sus actos, reconociendo que se había defraudado a sí mismo y a los demás. Lo arruiné. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo.
A continuación, nos dirigimos al estado de Cranberries y Dairy, Wisconsin, para conocer la sentencia de un joven de 19 años, residente en Ripon, acusado de matar ciervos con engaño, Grant J. Bowes. Un joven de 19 años, residente en Ripon, Wisconsin, se encontró en el centro de un escándalo de caza furtiva que implicaba la matanza ilegal de varios ciervos cerca de Green Lake. El incidente se calificó de matanza emocionante, ya que los ciervos fueron abatidos ilegalmente desde un vehículo por la noche y luego abandonados. Bowes, considerado el principal autor de los disparos, en este caso, fue acusado posteriormente de numerosos delitos relacionados con el incidente. Bowes se enfrentaba a 32 cargos por delitos menores y 96 decomisos relacionados con el incidente de caza furtiva. Según los registros oficiales, Bowes y su cómplice, Steven Steger, se embarcaron en una inquietante juerga durante las últimas horas del 22 de noviembre en Saint Marie. Dispararon y mataron cruelmente a 2 magníficos ciervos de 9 puntas. Para engañar a las autoridades, Steger y su hermano colaboraron en el montaje de una escena de caza en la residencia de Steger, haciendo creer que los ciervos habían sido cazados legalmente. Cada uno de los hermanos llegó incluso a colocar sus propias marcas a los ciervos, disimulando la naturaleza ilícita de sus acciones. La caza furtiva continuó el 28 de noviembre, cuando Bowes, situado en el asiento del copiloto de un vehículo, apuntó a un sorprendente total de 11 ciervos en las localidades de Saint Marie, Princeton y Brooklyn. Su temerario desprecio por la fauna y la ley se hizo aún más patente la noche siguiente, cuando Bowes abatió y cobró otro ciervo en el condado de Marquette. Luego transportó el animal de vuelta al condado de Green Lake, escondiéndolo en un campo. Sin embargo, un avispado ayudante del sheriff reconoció la camioneta, que coincidía con la descripción de un vehículo implicado en la caza furtiva ilegal de al menos 7 ciervos de cola blanca en la zona. En un intento desesperado por eludir la justicia, Bowes, Steger y su cómplice, Cody T. Johnston, se embarcaron en una persecución a alta velocidad con las autoridades policiales. La persecución alcanzó velocidades superiores a los 145 kilómetros por hora y solo se detuvo cuando el vehículo se estrelló contra una alambrada y quedó atrapado en un campo pantanoso de Princeton. A lo largo de la terrible experiencia, se oyó a Bowes hacer comentarios inquietantes. Hablaba despreocupadamente de una estrategia de disparar y tirar, se jactaba de haber acumulado una pila de ciervos cazados ilegalmente, e incluso admitió que guardaba los casquillos vacíos de cada muerte en la puerta del lado del pasajero de su vehículo. Los cargos que se le imputaban incluían no obtener una licencia de caza de ciervos, shining ilegal de ciervos, no colocar una marca auricular en un cadáver, cazar después de la revocación, cazar a menos de 50 pies del centro de la carretera, cazar antes después de horas, descargar un arma de fuego desde un vehículo, descargar un arma de fuego desde al otro lado de la carretera y no hacer un esfuerzo por recuperar la pieza abatida. Bowes también se enfrentó a una violación de allanamiento. Grant et Bowes cargo: no obtener licencia de caza de ciervos, abrillantamiento ilegal de ciervos, no colocar la marca auricular en un cadáver, cazar después de la revocación, cazar a menos de 15 metros del centro de la carretera, disparar un arma de fuego desde un vehículo, cazar antes o después del horario de apertura. No esforzarse por recuperar piezas abatidas, realmente no estaba del lado de la ley. Además, según los documentos judiciales, el incidente de caza furtiva implicó la matanza de 16 ciervos en noviembre de 2004. Andrew Christensen, el fiscal de distrito del condado de Green Lake, declaró: el Sir Bowes fue el participante más activo, en el sentido de que fui él quien realmente estaba disparando a los ciervos. Christensen también destacó la condena anterior de Bowes y el hecho de que estaba en libertad condicional en el momento de los incidentes de Green Lake. La condena se produjo en el condado de Winnebago, unos meses antes de los incidentes de Green Lake. Después de todo lo dicho y hecho, Bowes se declaró inocente de 6 delitos menores, de no obtener una licencia de caza de ciervos en el Tribunal de Circuito del Condado de Green Lake. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, varios otros cargos y cargos de confiscación fueron desestimados. A pesar de las objeciones de la defensa para una sentencia menor, el juez Mark Slate finalmente adoptó los términos del acuerdo de culpabilidad. Todo lo que dijo el abogado Everson sería un buen argumento si fuera la primera vez que comparece ante un tribunal por este tipo de incidente, pero no lo es. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad tuvo un resultado diferente. Su sentencia incluía una pena de 6 meses de cárcel con privilegios Huber,
una multa de $6.000, tasas de restitución y costas judiciales. Además, se prohibió a Boese casar durante 12 años. El juez Slate también impuso penas adicionales, como la revocación de la licencia durante un año. Grant J. Boese, sentencia, 6 meses de cárcel, multa de $6.000, prohibición de casar durante 12 años, revocación de la licencia durante un año porque es un gran problema. Por el primer cargo, el tribunal le ordenará pasar 6 meses en la cárcel del condado. No era lo que la fiscalía quería, pero se acercaba lo suficiente. En respuesta a la sentencia, Grant Boyce no hizo más que sentarse y escuchar su sentencia. Esperemos que esta vez aprenda de sus errores. Su sentencia incluía 6 meses de cárcel con privilegios Hoover, una multa de $6.000, tasas de restitución y costas judiciales. Además, se prohibió a Boese casar durante 12 años. El juez Slate también impuso penas adicionales, como la revocación de la licencia por un año. Grant J. Boese, sentencia, 6 meses de cárcel, multa de $6.000, prohibición de casar durante 12 años, revocación de la licencia durante un año, porque es un gran problema. Por el primer cargo, el tribunal le ordenará pasar 6 meses en la cárcel del condado. No era lo que la fiscalía quería, pero se acercaba lo suficiente. En respuesta a la sentencia, Grant Boyce no hizo nada más que sentarse y escuchar su sentencia. Esperemos que esta vez aprenda de sus errores. No era lo que la fiscalía quería, pero era lo suficientemente cerca. En respuesta a la sentencia, Grant Boyce no hizo más que sentarse y escuchar su sentencia. Esperemos que esta vez aprenda de sus errores. A continuación, vamos a la sentencia de Joe Exotic, en Oklahoma, en un caso lleno de drama. Joseph Maldonado Passage, ampliamente conocido como Joe Exotic, cautivó la atención del país con su excéntrica personalidad y sus controvertidas acciones. Su historia está llena de intrigas, problemas legales y un elenco de personajes que solo podrían encontrarse en el reino de la telerrealidad. La caída de Joe Exotic comenzó con su implicación en un asesinato a sueldo de Carole Baskin, una destacada activista por los derechos de los animales. El Tribunal del Distrito Oeste de Oklahoma le declaró culpable de intentar contratar a alguien para asesinar a Baskin, fundadora de Big Cat Rescue, un conocido santuario de animales de Tampa, Florida. Este caso también arrojó luz sobre las infracciones de Joe Exotic de las leyes sobre fauna salvaje, lo que dio lugar a cargos adicionales porque se reveló que había disparado a 5 tigres en la cabeza solo para hacer sitio a otros. Supuestamente dijo: si hubiera sabido que era tan fácil, los habría matado a todos, después de dispararles. Fue acusado oficialmente de 2 cargos de conspiración para cometer asesinato por encargo, 8 cargos de violación de la ley Lacey y 9 cargos de violación de la ley de especies en peligro de extinción. Joseph Maldonado, pasaje, cargo, conspiración, para cometer asesinato, por encargo, violación de la ley Lacey, violación de la ley de especies en peligro de extinción. Durante el juicio, se hizo evidente que Joe Exotic tenía una larga enemistad con Baskin, que se remonta a su exitosa demanda contra él y su negocio en 2011. Su odio hacia ella se manifestó en un aluvión de amenazas y acoso a lo largo de los años, tanto en línea como en público. Así que, ¿por qué no os rebuscáis más en vuestros bolsillos y le dais más dinero a esta loca para que pueda seguir estafándoos? En noviembre de 2017, elevó su vendetta a un nivel peligroso, ofreciendo una importante suma de dinero por la muerte de Baskin. Sin que él lo supiera, la persona a la que pretendía contratar era un agente encubierto del FBI, lo que condujo a su detención y posterior condena. Fue condenado a 22 años de prisión federal por su participación en la trama de asesinato a sueldo y una serie de delitos relacionados con la vida salvaje. Joseph Maldonado, pasaje, sentencia, 22 años de prisión. El juez Scott Polk destacó la obsesión del acusado por silenciar a Carole Baskin y su reiterado desprecio por la ley. A lo largo del juicio, las declaraciones de Baskin se hicieron eco del miedo y la angustia que había soportado debido a las incesantes amenazas de Joe Exotic. Imploró al tribunal que tuviera en cuenta el peligro potencial al que ella y su familia se enfrentarían si él saliera de la cárcel. Si cumple su condena y queda en libertad, acabaremos pasando el resto de nuestras vidas mirando constantemente por encima del hombro en busca de una amenaza para nuestras vidas, declaró. Las reacciones de las fuerzas del orden, la defensa y la acusación ofrecieron la imagen de un hombre cuyas acciones dejaron un rastro de destrucción. El fiscal de delitos contra el medio ambiente, John Webb, hizo hincapié en la gravedad de la conducta de Joe Exotic,
destacando el importante volumen de delitos contra la fauna salvaje que había cometido. Por otro lado, los abogados defensores de Joe Exotic argumentaron que otros estaban implicados en infracciones similares de la ley, dando a entender que él no era el único autor. Un resultado significativo del juicio fue la decisión del juez de prohibir a Joe Exotic volver a poseer o cuidar animales salvajes. Tras ser declarado culpable y sentenciado, Joe Exotic dejó de ser el extravagante hombre del espectáculo para convertirse en una persona triste y arrepentida. Lloró ante el tribunal, afirmando que le debía una disculpa a Carole Baskin. Luego la culpó a ella y después a sus empleados y después a su gobierno. También expresó su mala salud y dijo: «No he infringido ninguna ley». A pesar de su petición de clemencia, el juez Palk dictó la sentencia de 22 años. Pero durante una entrevista, Joe Exotic demostró que albergaba resentimiento e ira. «Estoy muy disgustado por la forma en que he sido explotado. Es una locura». También mantuvo que no mató a los tigres, sino que les aplicó la eutanasia según los protocolos del gobierno. Tenía una licencia federal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y su protocolo, el protocolo veterinario que se firmó durante más de 20 años, establece claramente la eutanasia por inyección o por disparo. Sin embargo, 2 años después, sus abogados solicitaron una nueva sentencia. Presentaríamos mociones para un nuevo juicio y procederíamos a la apelación al mismo tiempo. Fue revisado, pero solo se redujo en 1 año y se le dio 21 años en su lugar. Joseph Maldonado, pasaje, sentencia, 21 años de prisión. Entrevistador: si tuvieras la oportunidad de decirle algo a Carole Baskin ahora, ¿qué le dirías? Joe Exotic, risas. ¿Qué le diría? Estoy en la cárcel y ella no puede dejarme en paz. Entonces, ¿qué me gustaría decir? Carole, busca otra razón para vivir que no sea Joe Exótico. Gracias por mirar. Haz clic en los vídeos de tu pantalla para ver más.